María Vanessa Pedraza Madrid no era un nombre conocido para el público mexicano. No daba entrevistas, no aparecía en fotografías oficiales, no firmaba comunicados de prensa. Mientras Genaro García Luna acaparaba titulares como el zar de la seguridad en México, ella trabajaba en silencio, ascendiendo escalones dentro de la burocracia federal con una discreción casi quirúrgica. Su carrera comenzó en el año 2001 en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, un punto de entrada modesto en la maquinaria gubernamental. Era un puesto administrativo alejado de los reflectores, el tipo de trabajo que miles de burócratas realizan sin llamar la atención, pero con los años su trayectoria la llevaría al corazón mismo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Para 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia y declaró la guerra contra el narcotráfico, Pedraza Madrid ya se había integrado a las filas. El país entero miraba hacia los operativos militares, los decomisos de droga, las capturas de capos. Los noticieros nocturnos estaban llenos de imágenes de soldados patrullando calles, de arsenales, decomisados, de narcotraficantes esposados, pero detrás de ese despliegue mediático había oficinas silenciosas donde se tomaban decisiones que nunca aparecerían en las conferencias de prensa. Y en una de esas oficinas trabajaba María Vanessa Pedraza Madrid. No ocupaba un cargo mediático ni daba conferencias de prensa, su trabajo era otro. Se desempeñaba como directora general adjunta en la coordinación de asesores de Genaro García Luna. En ese puesto, sus funciones oficiales incluían la supervisión y seguimiento de proyectos estratégicos de la dependencia. Proyectos que, según se revelaría años después, incluían mucho más que operativos policiales y programas de seguridad. Era la persona que veía los documentos antes de que llegaran al escritorio del secretario, la que coordinaba reuniones, la que tenía acceso a información clasificada, la que conocía los nombres de los informantes, las rutas de los operativos, los detalles de las investigaciones en curso. Durante 11 años, entre 2001 y 2012, Pedraza Madrid construyó una relación cercana con García Luna. Trabajó para diferentes administraciones, primero con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón. Vio cómo el poder de García Luna crecía, cómo pasaba de ser un funcionario de inteligencia a convertirse en el hombre más poderoso en materia de seguridad, y ella creció con él. Mientras el secretario se presentaba ante la opinión pública como el hombre que combatiría a los cárteles, ella operaba en los niveles administrativos donde se tomaban decisiones menos visibles pero igualmente importantes. Era una figura de confianza, alguien con acceso a información sensible y con capacidad de mover piezas dentro de la estructura de seguridad más importante del país. Quienes trabajaron con ella en esos años la describen como una mujer meticulosa, reservada, eficiente. No era de las que socializaban en los pasillos ni de las que compartían detalles personales. Llegaba, hacía su trabajo, se iba. Esa discreción que en aquel momento parecía simple profesionalismo, cobraría un significado muy distinto años después, porque lo que nadie sabía entonces era que esa cercanía con García Luna la convertiría años después en pieza clave de una red financiera que presuntamente canalizó recursos del narcotráfico hacia cuentas empresariales. Una red que seguiría operando incluso después de que García Luna dejara el gobierno mexicano en 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia y desmanteló la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La historia de la presunta operación ilícita comienza en octubre de 2005 en Panamá. Ese año se constituyó legalmente una empresa llamada NUMB. El nombre no decía nada, no generaba alarmas, no hacía referencia a seguridad, ni a consultoría, ni a ningún ramo específico de negocios. Era solo una sociedad más entre miles registradas en ese país centroamericano, conocido por su opacidad fiscal y sus leyes que protegen el anonimato corporativo. En Panamá,
Crear una empresa es relativamente sencillo, no se requiere presencia física, no se exigen auditorías exhaustivas, no hay transparencia real sobre quiénes son los beneficiarios finales. Es el paraíso perfecto para quienes buscan ocultar el origen de su dinero. Pero según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esa empresa sería utilizada como vehículo para recibir y mover dinero proveniente del crimen organizado. NOM Inc. No era una empresa productiva, no fabricaba nada, no vendía servicios reales, no tenía empleados visibles, ni operaciones comerciales transparentes, no había oficinas físicas con recepcionistas, no había nóminas, no había declaraciones de impuestos que reflejaran actividad económica genuina. Era, según las autoridades, una cáscara corporativa diseñada para triangular recursos, una entidad legal vacía cuya única función era recibir dinero, transformarlo, moverlo y hacerlo parecer legítimo. Y los montos que presuntamente fluyeron a través de ella son devastadores. Más de 678 millones de pesos y al menos 74 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de dinero podría construir cientos de escuelas, miles de viviendas, equipar hospitales enteros. Pero en lugar de eso, según señala la Unidad de Inteligencia Financiera en denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, ese dinero provenía del erario federal y habría sido desviado en distintos periodos posteriores a la salida de García Luna del gobierno. Dinero público mezclado con dinero del narcotráfico fluyendo hacia cuentas privadas, enriqueciendo a quienes deberían haber estado protegiendo al país. El 7 de octubre de 2019, en una asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en Panamá, María Vanessa Pedraza Madrid fue nombrada apoderada general de NAM Inc. El acto quedó protocolizado ante un notario público panameño, un trámite legal aparentemente rutinario, pero que le otorgaba a ella un poder enorme. En términos legales, ser apoderada general significa tener la capacidad de actuar en nombre de la empresa como si fuera su dueña, firmar contratos, abrir cuentas, realizar transferencias, tomar decisiones financieras de alto nivel. Es un cargo reservado solo para las personas de máxima confianza. ¿Por qué fue nombrada precisamente en 2019? Ese año, Genaro García Luna fue detenido en Texas en diciembre. Las investigaciones estadounidenses sobre su participación con el cártel de Sinaloa estaban en su punto más álgido. Fue una coincidencia que Pedraza Madrid recibiera ese poder legal meses antes del arresto, o fue un movimiento estratégico para reorganizar la estructura financiera ante la inminente caída del exsecretario. Las autoridades sospechan que fue esto último, un intento desesperado de proteger activos y mantener el flujo de dinero, incluso si García Luna caía. Posteriormente, en otra asamblea también realizada en territorio panameño, se ampliaron sus facultades legales. Ahora podía representar a la empresa en asuntos financieros, bancarios, laborales y jurídicos, no solo en México, sino en cualquier país donde NUM Inc. realizara operaciones. Sus atribuciones eran amplias y peligrosas. Abrir y cerrar cuentas bancarias, contratar créditos, manejar recursos financieros de la compañía, negociar con instituciones financieras internacionales. Pedraza Madrid compartía ese poder general con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien ya figuraba como representante de la empresa. Juntos, según las investigaciones, tenían la capacidad de mover millones sin supervisión real, sin controles efectivos, sin que nadie en México pudiera rastrear fácilmente el origen o destino de esos fondos. Pero, ¿de dónde venía ese dinero? Las investigaciones apuntan a una conclusión brutal. NOM Inc. era utilizada por Genaro García Luna para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México. El hombre encargado de combatir a los criminales estaba, según las acusaciones, en la nómina de esos mismos criminales. Y Pedraza Madrid, su antigua asesora de confianza, era quien ayudaba a administrar esa fortuna ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha señalado en sus denuncias que NUM Inc. fue una de las empresas clave utilizadas para financiar el estilo de vida de García Luna mientras él vivía en Miami en una mansión de lujo, mientras conducía autos deportivos y mantenía una vida de millonario. El dinero fluía a través de estructuras como esta y Pedraza Madrid. Desde su posición como apoderada legal tenía las llaves de esa caja fuerte. La caída de Genaro García Luna en Estados Unidos abrió una caja de Pandora. En diciembre de 2019 fue detenido en Texas acusado de tráfico de cocaína y asociación delictuosa con el cártel de Sinaloa. La noticia sacudió a México. El hombre que durante 6 años fue el encargado de combatir al crimen organizado estaba siendo acusado de trabajar para ellos. El juicio que enfrentó en la Corte del Distrito Este de Nueva York entre enero y febrero de 2023 reveló detalles escalofriantes. Testigos protegidos, entre ellos narcotraficantes de alto nivel como Jesús, el Rey Zambada y Sergio Villarreal el Grande, declararon que García Luna recibía millones de dólares en sobornos a cambio de protección, información clasificada y operativos amañados. Según los testimonios, García Luna no solo recibía dinero, les advertía sobre operativos federales, les permitía mover cargamentos de drogas sin interferencia, incluso les ayudaba a neutralizar a sus rivales para limpiarles el camino. Era el narcotraficante más poderoso de México, pero no usaba pistolas ni comandaba sicarios. Usaba un escritorio, un teléfono y el poder del Estado mexicano y cobraba caro por sus servicios. Los testigos hablaron de maletas llenas de dólares, de pagos mensuales, de millones, de una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno federal. El 21 de febrero de 2023, un jurado lo declaró culpable de los 5 cargos en su contra. García Luna, el hombre que prometió combatir al crimen organizado, era en realidad un criminal más. Uno que operaba desde las oficinas del poder. Su condena aún está pendiente, pero enfrenta una sentencia de cadena perpetua. Pero aunque el juicio se centró en él, las investigaciones paralelas comenzaron a revelar la red de personas y empresas que hicieron posible su enriquecimiento ilícito. Porque García Luna no operaba solo, tenía una estructura, una red de operadores financieros, de prestanombres, de empresas fantasma diseñadas para lavar y mover el dinero. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación exhaustiva donde se documentaba el papel de NUM Inc. y de María Vanessa Pedraza Madrid. El reporte, basado en documentos corporativos obtenidos en Panamá y en análisis de flujos financieros, dejaba claro que ella no era una simple empleada administrativa que firmaba papeles sin entender lo que hacía. Era una operadora con pleno conocimiento de las transacciones, con capacidad legal para ejecutar movimientos millonarios, con acceso a información que solo se comparte con personas de absoluta confianza. Aunque su nombre no fue mencionado formalmente durante el juicio de García Luna en Nueva York, su participación como apoderada legal de la empresa quedó expuesta en documentos corporativos panameños y en análisis de flujos financieros realizados por la UIF. Los investigadores rastrearon transferencias bancarias que pasaban por NUM Inc., analizaron los momentos en que se abrieron nuevas cuentas, compararon fechas con eventos clave en la carrera de García Luna y el patrón era claro. Cada vez que había una transacción importante, cada vez que se movían fondos significativos, la firma de Pedraza Madrid aparecía en los documentos. La evidencia era clara. Pedraza Madrid había sido nombrada apoderada en 2019, justo cuando las investigaciones sobre García Luna comenzaban a intensificarse. Fue un intento de reorganizar la estructura empresarial, una forma de proteger activos ante la inminente caída del exsecretario. Las autoridades mexicanas comenzaron a sospechar que ella no era simplemente una empleada administrativa, sino una operadora activa en el manejo de recursos ilícitos, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada inició su propia investigación. Rastrearon movimientos bancarios en México, Estados Unidos, Panamá y otras jurisdicciones.
analizaron actas corporativas, cruzaron información con agencias estadounidenses, hablaron con testigos que conocieron el funcionamiento interno de la red de García Luna y encontraron un patrón. Pedraza Madrid tenía acceso y control sobre cuentas vinculadas a NUM Inc., tenía la capacidad legal de mover fondos, de abrir nuevas cuentas, de realizar transferencias internacionales. En términos legales, era una pieza fundamental del entramado. Sin ella o sin alguien como ella, la operación no habría podido funcionar con tanta eficiencia. El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal comenzó a documentar el caso. Se solicitó una orden de aprehensión. Los fiscales presentaron las pruebas ante un juez, quien determinó que había elementos suficientes para proceder, y el 16 de diciembre de 2025 esa orden fue ejecutada. La Fiscalía General de la República actuó con discreción, pero con determinación. La orden de aprehensión contra María Vanessa Pedraza Madrid fue ejecutada en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México, una zona urbana densamente poblada donde ella se encontraba el 16 de diciembre de 2025. No hubo tiroteos ni persecuciones cinematográficas, no hubo helicópteros ni decenas de patrullas cerrando calles. Fue una operación policial limpia, eficiente, diseñada para no generar espectáculo mediático, pero sí enviar un mensaje claro. Las investigaciones sobre el caso García Luna no habían terminado. Los operadores, los cómplices, los que facilitaron la corrupción, también enfrentarían consecuencias. Pedraza Madrid fue trasladada de inmediato al Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en el estado de Morelos. Se trata de una prisión federal de máxima seguridad donde están recluidos criminales de alto perfil vinculados a delincuencia organizada. Es el mismo tipo de instalación donde están líderes de grupos ilícitos, personas responsables de conflictos graves. No es un centro de readaptación común. Es un lugar donde el gobierno mexicano guarda a quienes considera amenazas serias para la seguridad nacional. Su ingreso quedó registrado oficialmente en el Registro Nacional de Detenciones, un sistema que documenta cada arresto federal en el país, creado precisamente para evitar desapariciones forzadas y garantizar transparencia en el sistema de justicia. La FGR emitió un comunicado oficial informando de la captura. En el texto, la institución señaló que la FEIDO, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, había detectado que Pedraza Madrid tuvo participación como apoderada legal de NOM Inc., empresa utilizada por García Luna para recibir recursos del narcotráfico. Los cargos formales, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, no eran acusaciones menores, no era un delito fiscal o una irregularidad administrativa. Estos delitos en el marco legal mexicano son gravísimos. La primera acusación se refiere al lavado de dinero, a la transformación de recursos ilícitos en aparentemente legales mediante procesos de triangulación, uso de empresas fantasma y transferencias internacionales. Es un delito que puede acarrear entre 5 y 15 años de prisión dependiendo de los montos involucrados. La segunda delincuencia organizada implica que las autoridades consideran que Pedraza Madrid no actuó sola, sino como parte de una estructura criminal más amplia, con roles definidos, objetivos claros y operaciones coordinadas. Este cargo puede agregar décadas adicionales a cualquier sentencia. Ambos delitos combinados pueden dejar a una persona en prisión por el resto de su vida. Pero la respuesta de las autoridades también trajo preguntas incómodas que muchos ciudadanos y organizaciones civiles comenzaron a hacer públicamente. ¿Por qué se tardó tanto? NUM Inc. fue constituida en 2005. Pedraza Madrid fue nombrada apoderada en 2019. García Luna fue detenido en Estados Unidos ese mismo año. ¿Y por qué hasta diciembre de 2025 se ejecutó la orden de aprehensión contra ella? ¿Por qué pasaron 6 años desde que García Luna cayó hasta que uno de sus operadores financieros fue arrestado? ¿Hubo presiones políticas? ¿Faltó voluntad para investigar a fondo durante administraciones anteriores? ¿O simplemente la burocracia mexicana se mueve a paso de tortuga? La Unidad de Inteligencia Financiera había presentado denuncias ante la FGR años atrás. Los reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad habían
expuesto públicamente el papel de Pedraza Madrid desde 2019. La información estaba ahí, disponible, documentada, pero la maquinaria de justicia se movió lento. Demasiado lento para quienes exigen que todos los involucrados en la red de corrupción de García Luna enfrenten consecuencias. Demasiado lento para las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, que vieron cómo el hombre encargado de protegerlos en realidad trabajaba para quienes los amenazaban. Ahora, con Pedraza Madrid tras las rejas, las autoridades tienen la oportunidad de profundizar en las investigaciones, de obtener testimonios directos de alguien que conoce los detalles internos de la operación, de rastrear más cuentas, de identificar a otros operadores que pudieron haber participado en el esquema. Ella podría convertirse en testigo colaborador si decide hablar, si decide revelar nombres, cuentas bancarias, fechas, mecanismos específicos de lavado de dinero, o podría guardar silencio, proteger a otros, esperar que algún abogado hábil encuentre tecnicismos legales para liberarla. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿habrá realmente justicia completa o este es solo un arresto simbólico para calmar a la opinión pública mientras otros operadores siguen libres? La noticia de la detención de María Vanessa Pedraza Madrid generó reacciones encontradas en México. Para algunos fue un paso necesario en la búsqueda de justicia, una señal de que el sistema judicial mexicano finalmente estaba tomando en serio el desmantelamiento de la red de corrupción que operó durante el gobierno de Felipe Calderón. Para otros fue una acción tardía que no compensa el daño causado, un arresto que llegó 6 años después de que debió haber ocurrido. En redes sociales, organizaciones civiles y ciudadanos expresaron su hartazgo ante un sistema que permitió que funcionarios públicos de alto nivel se enriquecieran durante años con dinero del narcotráfico, mientras miles sufrían el impacto del conflicto desatado por la supuesta guerra contra las drogas. ¿Cuántos más están ahí afuera viviendo con lujo mientras el país se desangra?, escribió un usuario en Twitter. La pregunta resonó en miles de retweets y comentarios, porque la detención de Pedraza Madrid no es un caso aislado. Es la punta de un iceberg que revela la profundidad de la corrupción en las estructuras de seguridad mexicanas durante el sexenio de Felipe Calderón. Si ella era la apoderada legal de una empresa fantasma, ¿cuántas empresas más existen? Si Numbink movió más de 0,00 millones de pesos, ¿cuánto dinero más se movió a través de otras estructuras? Si García Luna tenía Pedraza Madrid en su equipo, ¿cuántos otros colaboradores cercanos también participaron en el esquema? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad celebró el arresto, pero advirtió que el trabajo apenas comienza. La captura de Pedraza Madrid es importante, pero necesitamos que se investigue a todos los que participaron en este esquema. No podemos conformarnos con 1 o 2 arrestos mientras el sistema que permitió esto sigue intacto, señaló la organización en un comunicado publicado horas después de conocerse la noticia. La organización civil exigió que se investiguen también a otros exfuncionarios de la SSP, a los banqueros que facilitaron las transferencias sin hacer las debidas diligencias, a los notarios que certificaron empresas fantasmas sin cuestionar su legitimidad. Familias de víctimas del conflicto del sexenio calderonista también se pronunciaron. Mientras García Luna recibía millones del narco, mi hijo fue afectado fatalmente por personas armadas y nos dijeron que era daño colateral de la guerra contra las drogas. Pero esa no era una guerra. Ellos trabajaban juntos, declaró una madre de Michoacán cuyo hijo policía municipal perdió la vida en 2010. Su testimonio representa el dolor de miles de familias que perdieron a seres queridos en un conflicto que ahora sabemos estaba manipulado desde las más altas esferas del poder. La historia de María Vanessa Pedraza Madrid es la historia de cómo el poder corrompe, de cómo la ambición personal puede destruir instituciones enteras, de cómo personas que deberían proteger a los ciudadanos terminan sirviéndose de ellos, traicionándolos, vendiéndolos al mejor postor. Durante 11 años trabajó en las estructuras de seguridad del país, tuvo acceso a información clasificada, a proyectos estratégicos, a
decisiones que afectaban la vida de millones de mexicanos, vio operativos planearse, vio el manejo de informantes, vio estrategias contra los grupos ilícitos y según las acusaciones al final utilizó esa posición privilegiada para administrar dinero sucio, para facilitar el enriquecimiento de un hombre que traicionó al país, que juramentó proteger. Hoy está en una prisión federal enfrentando cargos que podrían dejarla encerrada por décadas. Genaro García Luna está condenado en Estados Unidos esperando una sentencia que podría dejarlo en prisión el resto de su vida, quizás hasta 100 años según las estimaciones de los fiscales estadounidenses. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuántos más quedan impunes? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántos asesores? ¿Cuántos operadores financieros? ¿Cuántos policías corruptos? ¿Cuántos políticos cómplices siguen libres disfrutando de fortunas construidas con sufrimiento y muerte? ¿Cuántos excolaboradores de García Luna viven tranquilamente en sus casas sin que ninguna autoridad toque su puerta? El caso de Pedraza Madrid nos recuerda que la justicia en México es lenta, frágil, muchas veces insuficiente. Nos recuerda que el sistema judicial tiene grietas enormes por donde se escapan los culpables, pero también nos recuerda que hay instituciones, periodistas y ciudadanos que no olvidan que siguen investigando, comentando, exigiendo. Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, periodistas que arriesgan su vida para exponer la corrupción, fiscales honestos que trabajan contra viento y marea y que tarde o temprano, incluso los que operan en las sombras, incluso los que creen que su discreción los protegerá para siempre, terminan siendo expuestos a la luz pública. La lucha contra la corrupción no termina con un arresto, no termina con una condena, termina cuando las estructuras que permiten estos crímenes son desmanteladas completamente, cuando ningún funcionario público pueda volver a traicionar a su país sin enfrentar consecuencias inmediatas y severas, cuando los controles institucionales sean tan fuertes que hacer lo que hizo García Luna sea imposible, no solo ilegal. Ese día aún no llega. México sigue siendo un país donde el crimen organizado penetra instituciones, donde la impunidad es más común que la justicia, donde el poder protege al poder, pero cada caso como este nos acerca un poco más a ese horizonte. Cada arresto, cada condena, cada investigación periodística es un ladrillo más en la reconstrucción de la justicia que el país necesita desesperadamente. María Vanessa Pedraza Madrid ya no es una figura en las sombras, ya no es un nombre oculto en documentos corporativos panameños que solo los investigadores especializados pueden encontrar. Ahora tiene nombre público, rostro conocido y expediente judicial abierto, y su historia quedará como un recordatorio permanente de que en México el crimen organizado no solo estuvo en las calles o en los caminos rurales donde personas armadas confrontaban convoyes, también estuvo durante años en las oficinas del poder más alto, en escritorios de gabinete, en reuniones de alto nivel, en despachos con vista a la ciudad, vestido de traje, protegido por escoltas oficiales, operando con la impunidad que da una credencial gubernamental. La pregunta ahora es: ¿qué hará el sistema de justicia mexicano con esta oportunidad? ¿Seguirá investigando hasta desmantelar completamente la red? ¿O este arresto será el final del camino, el punto donde las autoridades deciden que ya hicieron suficiente? La respuesta a esa pregunta dirá mucho sobre el futuro de México y si realmente estamos construyendo un país donde la ley se aplica por igual, sin importar cuánto poder tuviste en el pasado.